No cabe duda de que los nuevos monarcas del Reino Unido están en sus últimos años, por lo que se ha especulado mucho sobre qué sucederá tras su fallecimiento. En el caso del rey Carlos, el cambio de título de la reina es evidente. El rey Carlos III fue coronado oficialmente rey del Reino Unido en la tan esperada ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster el 6 de mayo ante 20 millones de británicos que presenciaron el histórico evento. Camila acaba de ser expulsada del palacio, y esta vez no se trata solo de escándalos ni de joyas robadas. Nuevas y escandalosas pruebas la vinculan directamente con la muerte de la princesa Diana. La familia real está atónita, el público furioso, y el rey Carlos no tuvo más remedio que actuar. Tras años de sospecha, la verdad finalmente la alcanzó. Esto no es un rumor. Este es el momento en que todo cambió y la corona nunca volverá a ser la misma. La investigación secreta de la que nadie tenía conocimiento. En marzo de 2025, el príncipe Guillermo autorizó discretamente una auditoría legal encubierta sobre los acontecimientos que rodearon la muerte de la princesa Diana en 1997. La investigación, denominada internamente Operación Orquídea, se centró en el periodo de 3 días comprendido entre el 28 y el 31 de agosto de 1997, durante su última visita a París. Un expediente legal sellado de 2003 previamente desestimado identificó cambios irregulares en la seguridad, en particular en torno al equipo de protección de Diana. También nombró a asociados vinculados a Clarence House, haciendo referencia específica a la influencia del círculo íntimo de Camila. Lo que durante mucho tiempo se había considerado un accidente, de repente se encontraba bajo investigación formal como una distracción calculada. Para mayo de 2025, el exinvestigador francés Jean-Luc Martin testificó que los registros de la investigación del accidente habían sido censurados en septiembre de 1997 a petición de la Embajada Británica. Nuevos documentos revelaron un cambio crítico en el horario de la escolta de la comitiva de Diana, con un retraso de 12 horas debido a reasignaciones de última hora. Los registros de vigilancia también mostraron correos electrónicos secretos del palacio, etiquetados como Legado Easy. Estos estaban vinculados a comunicaciones realizadas desde Clarence House y contenían instrucciones sobre la gestión de riesgos desestabilizadores, un lenguaje nunca antes visto en relación con el accidente. Una prueba aún más contundente surgió de un denunciante del MI6. La agencia publicó archivos de voz cifrados, uno de los cuales tenía fecha y hora del 29 de agosto de 1997 a las 22:15. La voz, que posteriormente se confirmó que era la de Camila, preguntaba: ¿Estás seguro de que la escolta puede esperar? Esa comitiva, con 45 minutos de retraso, nunca llegó a su destino. El accidente en el túnel de Alma le quitó la vida a Diana poco después de la medianoche del 31 de agosto. Estas grabaciones, nunca antes divulgadas al público, contradecían todas las afirmaciones previas de que la tragedia fue puramente accidental. El informe final de la investigación, presentado el 28 de mayo de 2025, concluyó que el equipo de seguridad de Diana había sido inexplicablemente reducido de 4 a 1 minutos antes de que entrara al túnel. Los videos de vigilancia y las listas de guardias confirmaron el cambio. Cuando William leyó las conclusiones, guardó silencio. A puerta cerrada, dijo que no se trataba de incompetencia, sino de traición. Lo que comenzó como una revisión discreta se convirtió en un ajuste de cuentas moral. La monarquía tuvo que responder por decisiones que habían permanecido enterradas durante casi 3 décadas. Con la Operación Orquídea ya concluida y los archivos secretos revelados, surgió una nueva y escalofriante pieza del rompecabezas,
una carta manuscrita de la propia Diana. Oculta durante mucho tiempo del ojo público, esta carta escrita en octubre de 1996 predijo una traición con detalles alarmantes. Sus temores íntimos ya no se desestimaban como paranoia emocional. Ahora estaban respaldados por pruebas. En la siguiente sección, exploramos cómo esta carta transformó la historia y redefinió la culpa dentro de los muros del palacio. La carta de Diana de 1996 finalmente se hizo pública. En junio de 2025, expertos forenses del Archivo Real de Edimburgo autenticaron una carta personal escrita por la princesa Diana el 12 de octubre de 1996. El documento, sellado durante más de 29 años, se guardó en una bóveda privada que perteneció a su antiguo mayordomo, Paul Burrell. Las pruebas forenses confirmaron que la tinta, el papel y la caligrafía coincidían con los materiales que Diana usó en el Palacio de Kensington. La carta advertía: hay un plan. Camila tiene más poder del que nadie cree. Estas palabras ignoradas durante mucho tiempo cobraron un significado urgente tras los hallazgos de la Operación Orquídea. Junto a la carta original había una segunda nota aún más específica, fechada el 1 de junio de 1997, tan solo 10 semanas antes de su muerte. Decía: hay una mudanza en marcha. Si me pasa algo durante el viaje, abre esto. Diana se refería a su visita planeada a la Riviera Francesa con Dodi Al-Fayed. El sobre que contenía esta nota permaneció sellado hasta que el príncipe Guillermo ejerció su autoridad de anulación de emergencia en mayo de 2025. Los juristas reconocieron rápidamente que las cartas constituían tanto testimonio personal como advertencia probatoria. Los correos electrónicos internos del palacio recuperados durante la auditoría de la Operación Orquídea confirmaron que entre el 15 y el 30 de agosto de 1997, el personal de Clarence House intercambió memorandos con frases como «podría ser necesaria la desestabilización y transición del legado». Los metadatos de estos correos electrónicos confirmaron que se enviaron durante el mismo periodo en que Diana escribió su segunda nota. Los asesores legales consideraron las dos cartas como declaraciones póstumas, mensajes de una mujer que previó lo que se avecinaba. Combinados con las grabaciones de voz, convirtieron la sospecha del palacio en un patrón documentado. El 15 de junio de 2025, las principales emisoras del Reino Unido publicaron las cartas de Diana. En cuestión de horas, la etiqueta «Justicia para Diana» se convirtió en tendencia en 81 países. El 17 de junio, el Parlamento abrió un debate de emergencia. Los comentaristas la calificaron como la revelación más significativa en la historia moderna de la familia real. Lo que antes era especulación se había convertido en evidencia a nivel estatal. La influencia de Camila, antes rumoreada, ahora estaba escrita en la historia de puño y letra de Diana. Sus cartas ignoradas durante décadas finalmente se hicieron oír lo suficiente como para exigir responsabilidades al mismo palacio que una vez las silenció. A medida que las cartas de Diana conmovían a la monarquía, la presión pública crecía. Pero el golpe definitivo para Camila no vendría de la prensa ni de los manifestantes, saldría del propio palacio. En la siguiente sección, descubriremos cómo la princesa Ana, considerada durante mucho tiempo el escudo de hierro de la familia real, descubrió un vínculo financiero oculto entre Camila y la crisis de 1997, y lo que hizo después sería noticia en todo el mundo. La princesa Ana descubre la pista financiera oculta. Para julio de 2025, la princesa Ana Feroz, meticulosa e inquebrantablemente leal al legado de su madre, inició su propia investigación al margen de la Operación Orquídea. Consciente de que el palacio necesitaba algo más que pruebas emocionales,
Anna se centró en rastrear las transacciones financieras de las cuentas de Clarence House entre 1996 y 1998. En colaboración con Edward Septon, su auditor real de toda la vida, descubrió que el 29 de agosto de 1997 se había transferido una suma de $2,4 millones desde un discreto fideicomiso extraterritorial en las Islas Caimán a un contratista privado en París. El destinatario, una empresa de logística de seguridad ya desaparecida conocida como Lucentia Global. Lucentia Global era desconocida para la nómina real y no tenía contratos documentados con el MI6 ni con las operaciones oficiales del Palacio. El único encargo destacable de la empresa fue un contrato de transferencia de vehículos el mismo fin de semana del fallecimiento de Diana. El rastro documental era escalofriante. El 28 de agosto, Lucentia recibió instrucciones para facilitar la interrupción de la vigilancia nocturna en el Ritz París, el mismo hotel donde Diana y Dodi Al-Fayed cenaron su última noche. El socio local de Lucentia, Jean Moncler, testificó posteriormente que la palabra interrupción significaba reasignar a los escoltas y modificar las rutas de salida. Todo coincidía con la cronología del accidente. Investigando más a fondo, Anne descubrió correos electrónicos entre Harrison Dent, el asistente de Camila desde hacía mucho tiempo, y el enlace de Lucentia en el Reino Unido. Un mensaje fechado el 20 de agosto de 1997 incluía la escalofriante frase: "Se requiere garantía final, los retrasos no son atribuibles". Esta correspondencia oculta en servidores cifrados en Berkshire fue verificada como auténtica por equipos de ciberseguridad. Más que una coincidencia, fue una conspiración financiada y facilitada mediante influencias palaciegas. Camila, antes una figura distante en la tragedia pública de Diana, ahora aparecía en las sombras de su orquestación. Ana entregó sus hallazgos directamente al rey Carlos el 12 de julio de 2025 en una audiencia privada en el castillo de Windsor. Según se informa, Carlos permaneció en silencio durante 40 minutos, observando los registros de transacciones, los registros bancarios extraterritoriales y los informes de los contratistas. El hombre que una vez desafió al mundo para defender a Camila, ahora no dijo nada. Cuando Anne finalmente habló, sus palabras fueron breves, pero penetrantes. Arruinó la paz de nuestra madre. Charles cerró el expediente y con la cabeza gacha le dio a Anne la orden que ella había estado esperando, hacer lo que debía hacerse. Con las pruebas financieras ahora en manos del rey Carlos y Ana velando por la justicia, el palacio se enfrentó a una verdad que ya no podía ocultar. Pero no fue hasta que el príncipe Guillermo dio un paso al frente que el ajuste de cuentas realmente comenzó. El siguiente capítulo se desarrolló en el Palacio de Kensington, donde Guillermo rompió el silencio real con una acción que conmocionaría a la monarquía y al mundo. Guillermo exige arresto tras las puertas del palacio. El 16 de julio de 2025, el príncipe Guillermo convocó a su asesor legal, Sir Daniel Gracemark, al Palacio de Kensington para una reunión informativa de emergencia no programada. Armado con el informe financiero completo de Ana, las cartas de Diana y la transcripción final de la Operación Orquídea, Guillermo emitió una orden real sin precedentes. Exactamente a las 9:32 a.m., firmó una solicitud oficial a la División de Seguridad Real de Scotland Yard, invocando la Ley de Integridad de la Corona de 2019, una ley que rara vez se utiliza, salvo en casos de traición a nivel nacional. Camilla Parker Bowles, reina consorte del Reino Unido, se encontraba bajo investigación penal. En cuestión de horas, las puertas del palacio se cerraron. No hubo filtraciones a los medios. No hubo ruedas de prensa. A las 14:15, dos vehículos sin distintivos
entraron por la puerta norte de Clarence House. Camila, ajena a lo que ocurría supuestamente, mantenía una llamada privada con su hermana Annabelle Elliot. Un oficial superior se acercó a su estudio privado y le informó con calma, pero sin rodeos: con la autorización otorgada por el patrimonio del soberano, queda usted bajo confinamiento palaciego a la espera de los cargos de traición y conspiración para manipular bienes estatales. Camila, según el personal, palideció, pero solo pronunció una palabra: Guillermo. A las 4 de la tarde, una orden de arresto sellada fue entregada en mano en la habitación personal del rey Carlos. Aunque emocionalmente destrozado, Carlos firmó el documento. Según sus asistentes, lloró al firmarlo diciendo únicamente: por Diana, por la verdad. Al día siguiente, Camila fue puesta formalmente bajo arresto domiciliario real, confinada en el ala este de Balmoral, bajo vigilancia las 24 horas. Su equipo de seguridad real fue revocado y todas las comunicaciones fueron monitoreadas por la Oficina Legal de la Corona. Oficialmente, conservó el título de reina consorte. En la práctica, ahora era una prisionera real. Cuando el público se enteró el 18 de julio, desató una polémica mundial. Medios de comunicación, desde la BBC hasta la CNN, publicaron titulares como Camilla bajo arresto, monarquía en crisis. En línea, más de 4 millones de tweets usaron la etiqueta Justicia para Diana en 12 horas. Los manifestantes se congregaron frente a Clarence House en el Palacio de Buckingham, exigiendo un procesamiento completo. Algunos incluso portaban carteles que decían 30 años tarde. Por primera vez en la historia real moderna, el pueblo, la ley y la propia corona se habían puesto de acuerdo en un mismo objetivo. Camila ya no podía escudarse en los títulos reales. Con Camila, enfrentando ahora todo el peso del juicio legal y moral, el escenario estaba preparado para un dramático desenlace de su papel en palacio. Pero el acto final no se desarrollaría a puerta cerrada. Estallaría en Westminster Hall, donde su interrogatorio público conmocionaría al reino. En la siguiente sección, nos adentramos en el juicio que lo cambió todo. El juicio que sacudió Westminster Hall. El Tribunal Real de Camila comenzó el 24 de julio de 2025 en el histórico Westminster Hall, bajo la mirada del público y a la sombra del retrato de la difunta reina Isabel II. La sala, repleta de prensa, equipos legales y personal real, guardó silencio mientras la fiscal principal, Lady Eloise Merrow, leía los cargos: conspiración para defraudar al patrimonio soberano, difamación póstuma de la princesa Diana y obstrucción de la verdad histórica. Estas no eran acusaciones simbólicas. Conllevaban una posible condena bajo la ley real, la pérdida del título, el exilio y la confiscación de bienes. Se presentaron pruebas durante 8 horas seguidas. Se exhibieron las cartas manuscritas de Diana de 1996 y 1997, los recibos de pago globales de Lucentia, con fecha del 29 de agosto de 1997, y la grabación de voz, con fecha del 22 al 15, apenas 2 días antes del accidente fatal de Diana. Camila, sentada tranquilamente con un abrigo azul marino, se negó a hablar durante las sesiones iniciales. Su defensa legal, liderada por Sir Alaric Grant, argumentó que ninguno de los documentos demostraba intención de causar daño, solo mala gestión. Pero el sentimiento público ya estaba en ebullición. Las cámaras enfocaron el rostro estoico del príncipe Guillermo y la mirada fija de la princesa Ana. Entonces llegó el punto álgido de la emoción. El propio William testificó el 25 de julio. Leyó directamente de la carta de su madre. Quieren quitarme de en medio. La sala quedó en silencio. Creo que mi madre sabía exactamente contra quién luchaba.
declaró William, y le fallamos. Su voz no tembló. La fuerza de sus palabras fue suficiente para convencer a los corazones, incluso antes de que la ley interviniera. Cuando le preguntaron si perdonaba a Camila, solo dijo: "El perdón no me corresponde a mí, sino a la justicia". El 28 de julio de 2025, el tribunal emitió su veredicto culpable. Camila fue despojada de sus funciones ceremoniales, excluida de cualquier herencia futura de bienes reales y sentenciada a exilio indefinido bajo confinamiento supervisado en una finca privada en la isla de Skye. La multitud a las afueras de Westminster estalló en vítores. No fue solo un veredicto, fue un cierre para Diana, para Guillermo, para una nación que había esperado 28 años la verdad. Cuando el mazo cayó sobre la reclamación final de Camila a la corona, la monarquía se encaminó hacia un nuevo futuro. Pero la historia no se rendiría tan fácilmente. En la siguiente sección, exploramos cómo el exilio de Camila transformó la identidad misma de la familia real y por qué la sombra de Diana podría permanecer siempre en su centro. Exiliada a la isla de Skye. El 2 de agosto de 2025, Camila fue trasladada discretamente a una finca privada en la isla de Skye, un lugar remoto seleccionado por el Consejo Real del Exilio por su aislamiento y acceso limitado. La finca, que en su día fue propiedad de un primo lejano de la reina madre, fue desprovista de comodidades modernas y rodeada de 5,1 kilómetros de bosques y acantilados. Un decreto real, firmado por el rey Carlos la noche anterior, prohibía oficialmente a Camila visitar cualquier palacio real, evento ceremonial o compromiso público bajo la autoridad de la corona. Era en todos los sentidos un fantasma de su antiguo título. Los medios de comunicación lo calificaron de exilio de terciopelo, pero los conocedores conocían la verdad. La finca contaba con solo 6 empleados, todos nombrados por la corona: 2 oficiales de seguridad, un cocinero, una enfermera y 2 mayordomos administrativos. La comunicación de Camila se limitaba a llamadas supervisadas una vez por semana, y su única visita permitida era la de su hermana Annabel Elliot, pendiente de aprobación. Todos los fondos para su manutención se reasignaron de los bienes personales de la familia Parker Bowles, no de la subvención soberana. El perímetro de la finca estaba bajo vigilancia silenciosa de Scotland Yard, que la clasificó como de contención de nivel 3, riesgo de brecha de seguridad real. Según se informa, los días de Camila seguían una rutina estricta: despertarse a las 6:30, registrarse para comer sesiones de terapia 2 veces por semana y apagar las luces a las 21:00. Se le permitía acceder a libros, pero no a Internet, y solo a noticias censuradas. Su única ventana al mundo eran las cartas ocasionales que le enviaban sus hijos Tom Parker Bowles y Laura López, quienes también habían sido objeto de escrutinio. Tras su testimonio ante el tribunal, Laura fue despojada de sus privilegios como fideicomisaria de arte en la Galería Nacional, y Tom renunció a su columna gastronómica del Daily Mail en medio de la crítica pública, mientras Camila se desvanecía en el silencio en los ventosos confines de Escocia. Dentro de los muros del Palacio de Kensington se desataba una tormenta distinta. El príncipe Guillermo, ahora más decidido que nunca, centró toda su atención en una pregunta que permaneció sin respuesta durante casi 3 décadas. ¿Quién más lo sabía? Las próximas revelaciones no solo sacudirían el presente de la monarquía, sino que amenazarían con reescribir su pasado. El pacto secreto entre Carlos y Camila al descubierto. El 9 de agosto de 2025, apenas una semana después del exilio de Camila, un informante anónimo del palacio filtró un documento sellado a The Times denominado Protocolo 97. El archivo estaba fechado el 12 de septiembre de 1997, menos de 2 semanas después del funeral de la princesa Diana. Se reveló que Carlos y Camila
habían firmado un pacto privado de comunicación y protección elaborado bajo la asesoría de su antiguo estratega legal, Sir Aldrich Hawthorne. El documento describía cómo se ocultaría cualquier posible participación de Camila en acciones públicas desestabilizadoras para la supervivencia de la monarquía. El expediente conmocionó al público parlamentario. La Cámara de los Comunes exigió una investigación inmediata. El 11 de agosto, la diputada Eleanor Greenfield presentó una moción solicitando una audiencia de supervisión real. En el expediente se encontraban notas del secretario privado de Carlos, en las que se acusaba recibo de informes sobre contactos no tradicionales entre los asesores de Camila y agencias de seguridad externas desconocidas entre junio y agosto de 1997. Aunque no se citó ninguna confesión directa, la implicación fue contundente. Carlos conocía los líos financieros de Camila desde 1997 y optó por el silencio. Cuando Carlos fue confrontado por el Comité Asesor Real el 13 de agosto, se mostró visiblemente conmocionado. Según fuentes internas, solo admitió esto: la amaba lo suficiente como para protegerla, incluso cuando temía lo peor. Esa frase filtrada a través de canales no oficiales del palacio desató una nueva indignación. El hashtag #ProtectDiana volvió a dispararse alcanzando los 5 millones de menciones en un día. Más importante aún, abrió la puerta al cuestionamiento público sobre el propio papel de Carlos. No solo en el encubrimiento, sino también en las consecuencias emocionales que sufrieron Guillermo y Harry, quienes tenían tan solo 15 y 12 años cuando perdieron a su madre. Mientras la monarquía se tambaleaba ante la revelación de secretos de décadas de antigüedad, Catalina comenzó a construir algo que ninguna corona podría fabricar: una confianza pública basada en la autenticidad. Y en las semanas siguientes, mientras Camila se desvanecía y Carlos vacilaba, Catalina resurgió, no con espectáculo, sino con determinación. A continuación, exploramos cómo el legado de Diana finalmente se consolidó no mediante tribunales ni decretos, sino gracias a una nuera que llevó su memoria como una armadura. Catalina asegura el legado de Diana para Carlota. El 18 de agosto de 2025, exactamente 3 semanas después del veredicto del tribunal, Catalina convocó a los archivistas reales al Palacio de Kensington para un acto silencioso pero simbólico. Dentro de la bóveda de reliquias actualizada con sistemas biométricos de doble acceso, colocó una carta titulada «Para Carlota, de tu abuela por mí». Fue la declaración formal de Catalina para reasignar todas las pertenencias preservadas de la princesa Diana exclusivamente a la línea de sangre de la ballena, conservándolas a perpetuidad legal. Los objetos, incluyendo el anillo de zafiro de Diana, la tiara Spencer, y sus diarios manuscritos, pasarían directamente a la princesa Charlotte en su 18 cumpleaños, en 2033. No se permitieron las cámaras de los medios de comunicación, ni se emitieron declaraciones. Pero para el 20 de agosto, la noticia se filtró por las empalizadas. La respuesta del público fue abrumadoramente favorable. Más de 400,000 personas firmaron una carta abierta agradeciendo a Catalina por restaurar el honor donde antes reinaba la traición. Incluso los antimonárquicos admitieron que fue un gesto de genuina gracia. Para muchos marcó el cierre de una larga herida emocional, la garantía definitiva de que el legado de Diana jamás volvería a ser explotado, maltratado ni vendido. Catalina había logrado lo que ninguna investigación, juicio ni ley había logrado realmente. Devolvió la soberanía al espíritu de Diana. El protocolo del palacio cambió para siempre. Se creó una nueva división, el fideicomiso del legado de la ballena, para supervisar el mantenimiento, la rotación y la exhibición educativa de los objetos históricos de Diana.
supervisado por Lady Rachel Montfort, archivista de Diana desde hace mucho tiempo y madrina legal de Carlota. El fideicomiso reportaría directamente a Catalina. Por primera vez una colección real no se regía por la tradición, ni por un comité, sino por la intención materna. No se trata de propiedad, dijo Catalina en voz baja al personal. Se trata de tutela. Esa declaración, citada posteriormente en The Telegraph, fue aclamada como una nueva era en la preservación del legado. Con el legado de Diana sellado y el camino de Carlota asegurado, la familia real comenzó su lenta y dolorosa recuperación. Pero el juicio público aún estaba en desarrollo, y en el acto final de este ajuste de cuentas, que abarcó una década, no sería el exilio de Camila ni el silencio de Carlos lo que definiría el momento, sino el veredicto del pueblo. En la siguiente sección, exploramos cómo la nación emitió su juicio final, no a través de los tribunales, sino en las calles, en las pantallas y en sus corazones. El veredicto del pueblo. Para el 24 de agosto de 2025, el público británico ya no esperaba declaraciones oficiales. En ciudades de todo el Reino Unido, como Londres, Manchester, Cardiff y Edimburgo, decenas de miles de personas se congregaron en lo que se conoció como las marchas de Diana, vigilias silenciosas, iluminadas con velas y celebradas bajo imágenes gigantes de la princesa Diana. El movimiento no contó con un organizador formal, ni con patrocinadores políticos. Nació en las redes sociales impulsado por hashtags como Diana merecía algo mejor y Camila se ha ido, que fueron tendencia mundial durante 6 días consecutivos en 31 países. El sentimiento público, antes dividido durante la década de 1990, ahora se había alineado. Para muchos, el veredicto del tribunal de 2025, el exilio de Camila el 2 de agosto y las acciones de Catalina el 18 de agosto representaron una corrección moral largamente esperada. Editoriales de The Times, The Guardian e incluso medios internacionales como Le Monde lo calificaron de un ajuste de cuentas histórico sobre la monarquía, la memoria y la manipulación. Una encuesta realizada por YouGov el 22 de agosto mostró que el 81% de los encuestados creía que Camila debería perder por completo el título de reina consorte, mientras que el 74% consideraba que Carlos había dañado irrevocablemente su reputación moral al protegerla durante tanto tiempo. Lo que más sorprendió a los asesores reales fue el apoyo abrumador no solo a Catalina, sino también a la princesa Carlota. Con tan solo 10 años, Charlotte se había convertido en la discreta figura representativa del segundo legado de Diana. Miles de cartas dirigidas a ella inundaban el palacio de Kensington, muchas de personas que nunca antes habían escrito a la realeza. Una decía: «Querida Charlotte, tu abuela nos hizo sentir orgullosos. Ahora nos das esperanza». Catalina, conmovida por las palabras del público, ordenó que se conservaran todas las cartas y se le leyeran a Carlota en privado. Quedó claro, el pueblo ya no esperaba que las coronas les dijeran a quién admirar. Ya habían elegido. Con la opinión pública entregada y la declaración simbólica de la monarquía distanciándose discretamente de Camila, solo quedaba un capítulo por escribir. No se trataba de un castigo, sino de un propósito. Cómo la memoria de Diana, fracturada durante décadas, finalmente se reconstruiría no en mármol ni oro, sino a través de acciones, valores y la siguiente generación. Y en ese legado, una reina se alzaría no solo por linaje, sino por dignidad, la respuesta internacional. A medida que la noticia del juicio y el exilio de Camila se extendía por todo el mundo, las reacciones internacionales se multiplicaban por parte de líderes mundiales, medios de comunicación y observadores de la realeza de todo el mundo. La noticia acaparó titulares desde Washington hasta Tokio.
y muchos corresponsales extranjeros la calificaron como el escándalo real más dramático desde la crisis de abdicación de 1936. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, desde el Palacio del Elíseo, ofreció una declaración cuidadosamente redactada. La República Francesa respeta los asuntos internos del Reino Unido, pero no podemos olvidar que la princesa Diana murió en suelo francés. La justicia, venga de donde venga, cierra heridas que llevan demasiado tiempo supurando. En Estados Unidos, las principales cadenas dedicaron especiales completos, en horario estelar, al drama en desarrollo. Anderson Cooper, de CNN, entrevistó a la ex corresponsal real Jenny Bond, quien comentó: "Lo que estamos presenciando no se trata solo de la culpabilidad o inocencia de una mujer. Se trata de una rendición de cuentas institucional que se ha gestado durante décadas". El Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin, emitió una declaración que enfatiza la importancia de la verdad y la reconciliación. La Iglesia siempre ha enseñado que la verdad debe prevalecer incluso cuando causa dolor. Oramos por todos los afectados por estas revelaciones y esperamos que la sanación llegue mediante el reconocimiento honesto de los errores del pasado. Quizás lo más sorprendente fue que varias casas reales europeas rompieron su tradicional silencio sobre los asuntos de la realeza británica. La reina máxima de los Países Bajos fue fotografiada depositando flores en un homenaje a la princesa Diana en Ámsterdam, mientras que el príncipe heredero Håkon de Noruega declaró públicamente: "Algunas verdades son demasiado importantes para permanecer enterradas independientemente del protocolo". Los países de la Commonwealth observaron con especial interés. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, comentó: "La credibilidad de la monarquía depende de su capacidad para afrontar verdades difíciles. Este momento definirá el futuro de la institución en el siglo XXI". Las redes sociales amplificaron las voces globales. El hashtag #DianaJustice fue tendencia en más de 50 idiomas, con seguidores compartiendo recuerdos, fotos y homenajes a la difunta princesa. Una publicación particularmente viral de una joven de Mumbai decía: "Diana nos enseñó que la sangre real no te hace noble, sino las acciones nobles". Hoy la justicia finalmente se puso al día. Voces de famosos también se unieron al coro. Sir Elton John, amigo íntimo de Diana, rompió su silencio habitual sobre asuntos reales con un simple tuit: "La verdad no tiene fecha de caducidad. Diana nunca la olvidamos". Oprah Winfrey, quien entrevistó a Harry y Meghan sobre sus dificultades dentro de la familia real, publicó en Instagram: "Cuando las instituciones no se corrigen, a veces se necesita una generación para arreglar las cosas". Hoy se siente como ese día. La comunidad jurídica internacional también tomó nota. La profesora Sarah Henderson, del Centro de Estudios Reales de la Facultad de Derecho de Harvard, observó: "Lo inaudito no es solo la condena de una reina consorte, sino el uso de pruebas históricas que abarcan casi 3 décadas. Este caso se estudiará en las facultades de Derecho durante generaciones". Las casas de apuestas internacionales, que durante mucho tiempo habían ofrecido cuotas sobre diversos escenarios reales, suspendieron todas las apuestas relacionadas con la monarquía británica, calificando la situación de demasiado volátil y emotiva para el juego responsable. Mientras el mundo observaba cómo Gran Bretaña lidiaba con su ajuste de cuentas real, la inversión extranjera en turismo británico aumentó paradójicamente. Las reservas de hotel en Londres se dispararon ya que los visitantes internacionales buscaban presenciar la historia en desarrollo. Los guías turísticos informaron de un interés sin precedentes en los sitios relacionados con Diana, desde el Palacio de Kensington hasta el túnel del Puente del Alma en París. La verdadera corona. El 1 de septiembre,
de 2025, exactamente 28 años después de la trágica muerte de la princesa Diana en París. Catalina apareció públicamente con la princesa Carlota en la finca de Altorp, la casa de la infancia de Diana. El evento no se anunció con antelación. Vestida con un sencillo atuendo azul marino, Catalina condujo a Carlota al jardín conmemorativo de Diana, donde la joven princesa depositó una rosa blanca sobre la lápida con el nombre de su abuela. Una fotografía capturó el momento. Sin lágrimas, sin espectáculo, solo silencio y solemnidad. Se convirtió en la imagen más compartida del año, apareciendo en portadas desde Nueva York hasta Nueva Delhi. Esto no fue solo un homenaje, fue una declaración. El gesto de Catalina indicó que la historia de Diana ya no sería escrita por otros, ni por la prensa sensacionalista, ni por los escándalos, y mucho menos por las sombras de la traición. Al establecer el Fondo del Legado de Diana Carlota, una fundación benéfica de reciente creación anunciada el 3 de septiembre, Catalina garantizó que los valores de Diana Compasión, apoyo a la salud mental y bienestar infantil se transmitieran bajo el patrocinio de Carlota. El fondo recibió 12 millones de libras en donaciones públicas en sus primeros 4 días, con la contribución de simpatizantes de 52 países. En el Palacio de Kensington se produjeron cambios. Las pertenencias preservadas de Diana se trasladaron a una bóveda dedicada a ella, donde Charlotte algún día supervisaría exposiciones y programas educativos en su nombre. Una nueva carta familiar, firmada por el príncipe Guillermo el 6 de septiembre, estableció oficialmente la independencia y el gobierno del legado de la familia Wallace, separada de la Casa Real en general. El traslado fue histórico. Fue la primera vez que una rama de la monarquía estableció derechos de custodia total sobre el patrimonio y la memoria pública de un antiguo miembro de la realeza. Diana, antes silenciada y borrada, ahora ocupaba un lugar formal, no solo en los corazones, sino también en la ley real. En cuanto a Camila, su nombre desapareció de la correspondencia real. Su exilio continuó en la finca de la isla de Skye, ahora convertida en un lejano recuerdo bajo la supervisión de seguridad privada. Carlos, aunque aún rey, aparecía con menos frecuencia en público y a menudo se le veía solo durante sus paseos por Balmoral. El peso de sus decisiones y las revelaciones que suscitaron lo habían envejecido claramente. Mientras tanto, Catalina ascendía no solo en popularidad, sino también en autoridad moral. Una encuesta realizada por Ipsos UK el 10 de septiembre la nombró la figura real más confiable con un 89% de aprobación, superando incluso la calificación final de Isabel II en 2022. El pueblo había hablado y coronado a su reina en espíritu. Esta nunca fue solo una historia de joyas ni de exilio. Trataba de traición, verdad y el poder invisible de la memoria. Al final, Camila perdió no solo su corona, sino también la confianza de una nación. Diana desaparecida, hacía ya tiempo nunca había estado tan presente, y Catalina, sin ceremonia ni título, se había convertido en la reina que el pueblo nunca tuvo, pero siempre quiso. A través de Carlota, ese legado continuaría, y como bien decía, una carta al Palacio de Kensington, la verdadera corona nunca estuvo en su cabeza, siempre estuvo en su corazón.